pero el Señor se glorificó en ella. Ya lo llevo Entendido. el tiempo, entendido. Ya, Estamos entendido. muteados. Buenos días. La casa sí, buenos días, pastor Padma. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, pastor. Hola, pastor Jorito. Bienvenidos, hermanos. Un abrazo a todos. Bienvenido a todos los que se están uniendo, a los que están despertando ahí, que están sin cámara. Fuerza arriba para orar al Señor. Los que van en camino, los que van conduciendo, con atención también, por favor. Dios les bendiga a cada uno en esta mañana. Glorificamos al Señor, porque, como decía el profeta Jeremías, cada mañana son nuevas sus misericordias. El Padre nos da una oportunidad hoy, una nueva oportunidad de poder estar a sus pies y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Si hay que pedir perdón, ahí están las nuevas misericordias. Si hay que enmendar un error, ahí están las nuevas misericordias que el Señor nos permite tener en este día. Y estamos en los 43 días de búsqueda del desarrollo de los dones espirituales, del desarrollo de los ministerios, de un mover del Espíritu Santo. En este mes de mayo y junio también estamos siendo entrenados por el Espíritu Santo. Esto es como una pretemporada, como hacen los futbolistas, una pretemporada, en la mañana y en la noche, entrenándonos, moviendo el músculo espiritual para lo que el Señor tiene preparado el resto del año. El Señor te está preparando de una manera extraordinaria. Así que qué bueno que hoy estamos aquí delante del Señor para poder conversar por algunos minutitos sobre alguna idea de su palabra que va a bendecir mucho nuestro espíritu. Así que le agradecemos en esta mañana, elevamos un minutito de agradecimiento al Señor. Padre, gracias en esta mañana. Hemos despertado vivos, hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos, hemos visto, Señor, hemos oído, hemos podido recibir, Señor, un descanso, una administración de tu Espíritu Santo mientras dormíamos. Y al levantarnos en esta mañana te decimos gracias, Señor, gracias, porque cada mañana tú renuevas tus misericordias para mí. Gracias porque esta mañana me das la oportunidad de volver a tener un día para agradarte, para enmendar el error de ayer y para hoy día vivir para ti de una manera que agrade tu corazón. Señor, al conversar de tu palabra en esta mañana, cúbrenos, fortalécenos, convéncenos, muévenos al tiempo, al lugar donde tu Espíritu Santo nos quiere llevar. Que cada palabra se va uniendo como una gran cadena y este eslabón que tú vas a poner en esta mañana sea, Señor, firme para afirmar lo que venía construyéndose y dar, Señor, una nueva firmeza a lo que se construirá a partir de esta noche y de mañana. Cúbrenos, Señor, con tu palabra, abrázanos, Señor, levanta nuestra expectativa de fe por medio de tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, te honramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por ese infinito amor que tú tienes para nosotros. Bien, hermanos, pienso el momento difícil que tiene que haber sido para los discípulos sin entender todavía a cabalidad lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, cuando Jesús comienza ya a tener las últimas conversaciones con ellos. Los últimos momentos donde Jesús ya se comienza a despedir, comienza a decirle, muchachos, yo me tengo que ir, ya no me van a ver más, muchachos, ya tengo que volver a mi Padre, y así, ¿cómo podríamos pensar en el corazón de los discípulos? Hombres que estaban siendo formados, que de alguna manera no lograban entender todo lo que estaba pasando, y cómo el Señor les abre la ventana al nuevo tiempo. Él dice lo siguiente, vamos a leer ahí esto es Juan 16, desde el versículo 5 en adelante. Ahí voy a leer, por si usted quiere anotarlo o tenerlo ahí, o si alguien tiene la posibilidad de escribirlo en el chat. Vamos a leer ahí de Juan 16, del versículo 5 en adelante. Dice la palabra esto. Ahora, dice Jesús a sus discípulos,
ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Claramente, hermanos, el Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, Él se había limitado a vivir en un cuerpo humano, un cuerpo en el cual se limitaba en toda su capacidad de Dios, no dejando de ser Dios, no dejando de ser el mismo Dios manifestado en carne, no dejando de ser el mismo Verbo que se hizo carne y caminó entre nosotros. Él había decidido encajarse, limitarse en un cuerpo humano. Es como, por ejemplo, si el Señor Jesucristo estaba en Betania, no podía estar en Jerusalén al mismo tiempo. Por eso es que es tan impresionante, entre paréntesis, el milagro cuando Jesús camina por sobre las aguas, porque Jesús camina sobre las aguas siendo hombre, no habiendo resucitado aún a un cuerpo glorificado. Después de haber estado glorificado, después de resucitar, está en otra dimensión, está en otra manera, y lo que hace el Señor Jesucristo es traspasar muros, es teletransportarse, aparecer y desaparecer donde Él quiera, pero en este momento Jesús no había resucitado, y que Él caminara por sobre las aguas era un tremendo milagro, hermanos, un tremendo milagro que sobrepasa las leyes de la física. Entonces Jesús les dice, muchachos, en este momento estoy viviendo una etapa donde debo ser hombre, donde debo ir a la cruz, donde debo morir, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador. ¿Se imagina Jesús se hubiese quedado resucitado o hubiese tenido de alguna manera la oportunidad de quedarse de manera individual como Jesús estaba en la tierra? ¿Cuántas veces hubiese estado en nuestra reunión del día domingo? Probablemente nunca. Hubiese sido tanta la demanda, hubiese sido tanta la demanda de tantos lugares donde Jesús hubiera tenido que ir recorriendo y caminando, que lo más probable es que tuviéramos más posibilidades de ver a un rockstar en Chile que a Jesús, porque no hubiese alcanzado a estar. Jesús sabía que su expansión iba a ser global y que el Padre lo había enviado a una acción puntual de un sacrificio vicario por nosotros, para luego Él regresar, porque es el mismo Dios, regresar como el Espíritu Santo. Y en esa verdad, en ese tiempo, en esa dispensación del Espíritu Santo en la tierra, de manera intencional viviendo en la vida del hombre, es que Jesucristo luego enseña una verdad de lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo ya haya venido a la tierra, que podríamos decir la inauguración de esos tiempos finales también de las Escrituras, comienza y se gatilla en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en oración, en búsqueda, estaban en el aposento alto, buscando al Señor, porque Jesús en el día ascendió, ¿verdad? Ascendió, estuvo con ellos 40 días resucitado, dándole pruebas indubitables, indesmentibles, irrefutables, que Él estaba vivo y que era real su cuerpo, que si bien era un cuerpo incorruptible y glorificado, también podía comer pescado con ellos, también lo podían palpar, también Él podía comer con ellos, abrazarlos. Qué hermoso tiene que haber sido esos 40 días. Pero luego Jesús asciende al Padre, el primer capítulo de Hechos, y ahí comienza este tiempo que Jesús le señala a los discípulos antes de partir. Y en el versículo 8 de lo que estamos leyendo, ahí es donde
esta palabra que también vamos a proseguir en la noche. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, al que también el Señor le llama el Consolador en este capítulo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, dice la palabra en la versión NBI. Convencerá al mundo de su error. Dice, en 3 ámbitos. Es un error, ¿ya? Es un error general, abierto en 3 ámbitos. Primero, en cuanto al pecado, ahí está el primer ámbito. En cuanto a la justicia, ahí está el segundo ámbito, donde estamos en un error. Y en cuanto al juicio. Es decir, la labor que el Espíritu Santo hace en el mundo y hace en la persona con la que interactúa es convencerlo de un error que está viviendo, un error en el que se está viviendo. Y ese error se abre en 3 ámbitos, lo convence del error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Y luego el Señor, de una manera muy didáctica, enseña a sus discípulos y les explica cada área en la cual el Espíritu Santo convence al ser humano de su error. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Esa es en la primera parte donde el Señor convence a una persona que está viviendo en un error de pecado por cuanto no creen en mí. La palabra que utiliza acá el escritor del libro de Juan, en el Evangelio de Juan, la palabra que utiliza en todas las versiones, en todas las traducciones, el corazón de esa palabra, de la palabra convencerá, que es la acción que el Espíritu Santo va a hacer en el hombre, esa palabra en el griego tiene que ver, no se la voy a nombrar, pero tiene que ver algo así como decir, probar la culpabilidad. Probar la culpabilidad. Es una palabra, por ejemplo, que en una gran obra literaria que escribió Platón sobre el juicio que se le hizo a Sócrates, que era su maestro, ¿verdad? Platón escribe una obra sobre el juicio que se le hizo a Sócrates cuando a él lo condenaron a muerte, lo culparon de varias cosas, entre ellas desviar a los jóvenes de la época de su creencia en sus dioses, ahí en las polis. Ellos creían, tenían deidades, y Platón les dijo, si no existen esos dioses, y los hizo filosofar y alejarse de esos dioses. Entonces lo condenaron a Platón, le dijeron, tú estás de alguna manera llevando a los jóvenes a conductas impropias, entre muchas otras acusaciones. Entonces cuando Platón escribe esta obra literaria sobre la culpabilidad de Sócrates, el mismo término que utiliza el escritor acá del Evangelio de Juan, cuando dice que el Espíritu Santo convencerá, ese mismo vocablo griego, convencerá, es utilizado por Platón 23 veces en esta obra literaria. ¿Y por qué es tan importante entender este vocablo o esta palabra? ¿Cuál es el corazón que el escritor quiso decir en la palabra convencerá? Significa probar la culpabilidad. Significa que cuando el Espíritu Santo viene al mundo e interactúa con las personas, cuando el Espíritu Santo viene a trabajar en nosotros, lo que hace es probar la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce, por ejemplo, la evidencia contundente para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad del acusado. Así, hermanos, así el Espíritu Santo quiere producir evidencia en el corazón suyo y mío para traernos a esa convicción y tomar una actitud, una decisión. Debe haber convicción, hermanos, en el corazón antes que podamos tener fe y confiar en Jesucristo. Es tan misterioso lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano, porque logra provocar
en nuestro interior las pruebas contundentes y fehacientes para que dentro tuyo tú entiendas y entendamos que somos culpables, que tenemos culpabilidad. Entonces, en esa instancia, cuando el Espíritu Santo ha logrado convencernos de manera, demostrar las pruebas necesarias a nosotros mismos, nos vemos delante del Señor totalmente como hombres y mujeres pecadores y necesitados de la redención de la sangre de Cristo. ¿Por qué una persona puede saber toda la Escritura? Como por ejemplo un sacerdote católico, o como por ejemplo un maestro de los testigos de Jehová, o como cualquier persona que tenga la muy buena intención de acercarse a Dios. ¿Por qué esta persona no logra entender la obra de la cruz? ¿Por qué no la logra recibir? ¿Por qué sigue viviendo una vida en corrupción? ¿Sabes por qué? Porque no permite al Espíritu Santo que lo convenza de su error. ¿Por qué una persona puede vivir sin conciencia de pecado? ¿Por qué la gente hoy día, hablando de la ideología de género, puede decir amor es amor? No importa que sea un hombre con un hombre, no importa que sea una mujer con una mujer. ¿Por qué un narco hoy día, antes de salir a ser una mexicana, se encomienda a Dios y ora y dice, Diosito, ayúdame a que no me maten, ayúdame para yo matar a los demás? ¿Por qué alguien podría tener conciencia de Dios de una manera tan errada? Porque no le han permitido al Espíritu Santo entrar en su corazón. La palabra griega convencerá tiene que ver con probar la culpabilidad. Amado, no solamente en el momento que creímos al Señor, necesitamos la convicción del Espíritu Santo. La convicción y la misma palabra convencer, la misma palabra convencer que utiliza el escritor de Juan en este evangelio, por ejemplo, es la misma palabra convencer de convicción que escribe el escritor de Hebreos, cuando en el capítulo 11 dice, es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Estamos hablando ahora de un hombre que tiene fe. Es la misma palabra, es decir, el Espíritu Santo provoca en ti las pruebas suficientes en tu interior para que tú tengas fe. La fe es la convicción de lo que se espera. El Espíritu Santo en mi interior pone las pruebas contundentes para entender que por la fe va a pasar lo que Él me mostró que va a pasar en su Escritura. En la noche le explicaré por qué el Espíritu Santo nos convence no solamente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Pero lo que le quiero decir es que cuando estamos delante de Dios, el Espíritu Santo hace una obra redentora de convencer, de cambiar nuestras ideas, de transformar nuestra mente. Y la reflexión esta mañana es, hermano, dejemos al Espíritu Santo convencernos. Dejemos al Espíritu Santo darnos las pruebas contundentes y necesarias para que cada uno de nosotros logre acceder a lo que el Padre tiene para nosotros en estos 43 días. ¿De qué te está convenciendo el Señor? ¿De qué te está dando pruebas? ¿De qué te está transformando ideas? ¿Está cambiando ideas en tu interior? ¿Está cambiando conceptos en tu interior? ¿Está cambiando en nosotros comportamientos, actitudes? Es un convencimiento misterioso que el Espíritu Santo provoca, que simplemente tú te das cuenta que estás equivocado en una actitud. Es simplemente que tú te das cuenta y que antes no te dabas cuenta. Es como lo que le pasa al hijo que se fue, al hijo pródigo, al que se va de la casa. Dice que cuando tenía hambre y cuando estaba deseando comer las algarrobas y la basura que comían los cerdos, donde estaba él cuidando cerdos, dice la Biblia, y entrando en sí, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre,
¿Cuántos jornaleros tienen pan ahí y yo aquí muriéndome de hambre siendo un hijo? Me levantaré y le diré, Padre, recíbeme como uno de tus siervos, de tus esclavos jornaleros. Eso es ese clic, ese quiebre que se produjo en el hijo pródigo, es el acto del convencimiento que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Y creo con todo mi corazón que en estos 43 días y en todo lo que viene para adelante, el Espíritu Santo ha venido haciéndonos entrar en sí, en distintas áreas y en distintos ámbitos de nuestra vida. Oramos al Padre en esta mañana. Espíritu Santo, te honramos, te glorificamos, te enaltecemos, Espíritu hermoso de Dios, porque tú estás con nosotros aquí en la tierra de manera tan tangible, Señor. Porque tú, Espíritu Santo, estás con nosotros de una manera tan extraordinaria, Señor, abrazándonos, consolándonos, ayudándonos, levantándonos, sanándonos, Señor, levantando nuestras fuerzas cuando estamos cansados. Pero también tu Espíritu Santo nos convence, nos hace entrar en sí, Señor, nos da las razones suficientes, como un abogado, como un juez es convencido por las evidencias indubitables presentadas delante de él. Así también tu Espíritu Santo hace un trabajo de convencimiento en nosotros. Hace un trabajo de transformación en nosotros. Padre, ¿cuántas veces hemos enseñado a la iglesia desde un GDC, desde una conversación, desde una predicación, desde un seminario, desde cualquier momento? ¿Cuántas veces hemos enseñado sin que el oyente pueda entender la palabra del Señor? Sin que el creyente pueda ser, Señor, transformado y reciben, Señor, la palabra desde el conocimiento, sin dejar penetrar la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Pero hemos entendido, Padre, en esta mañana, que el que hace el cambio misterioso en el interior del hombre es la operación del Espíritu Santo, Señor. Tú vendrás consolador y convencerás al mundo de su error. En esta mañana, Señor, levantamos un clamor para que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa en la vida de la iglesia, Señor, primero que todo. Obra, Espíritu Santo, en la vida espiritual de la Iglesia Catedral de la Alabanza. Obra, Señor, en cada persona, en cada miembro, desde el más pequeñito que ha nacido hace pocos días, hasta el último de los ancianos, Señor. Espíritu Santo, provoca ese clic, ese quiebre en la mente, entrar en sí. Provoca ese entrar en sí, provoca esa transformación mental para que nos convenza de nuestros errores, Señor. Convéncenos de esas actitudes que no te agradan. Convéncenos de esas acciones que no te agradan. Convéncenos de las palabras que no te agradan, de las amistades que no te agradan, del corazón que no te agrada. Convéncenos, Señor, de lo que podamos estar maquinando, pensando. Convéncenos de tener intenciones sanas y puras delante de tu corazón. Convéncenos, Señor, si nuestros negocios no te son agradables. Convéncenos si mis cantos no te son agradables. Convéncenos si nuestro servicio no te es agradable, si está siendo manchado por intenciones no puras, no santas. Convéncenos, Señor, cuando nuestro ego quiere superponerse a tu nombre, Cristo. Señor, convéncenos, Señor, de los pasos correctos que debemos dar. Espíritu Santo, tú puedes darnos las pruebas, Señor, suficientes en nuestro interior para entender, Señor, que tú quieres cambiar el rumbo de muchas cosas en nuestra vida.
Hemos sido justificados por tu sangre, pero hay un camino que recorrer todavía, en el cual tú tienes un libro escrito para mí y para cada uno de mis hermanos. Hay una misión que recorrer, hay una misión que cumplir. Y nos hemos entretenido, Señor, nos hemos relajado muchas veces en que ya somos salvos y que es gracia y que no debemos hacer nada más y que las obras no nos traen la salvación, Señor. Y nos hemos olvidado que tú nos has llamado con un propósito y nos pedirás cuenta. Convéncenos si no estoy caminando en ese propósito, Señor. Convence mi interior. Convence el interior de las personas. Padre mío, un doctor puede sanar el cuerpo. La medicina ha avanzado de manera tan asombrosa que puede sanar enfermedades que antes eran incurables. Pero no hay nada, no hay fuerza, no hay una exposición, por excelente que ésta sea. No hay, Señor, manera. No hay, Señor, argumentos, no hay un orador, no hay un pastor, no hay un ministro, no hay un hombre, por muy ungido que éste sea, que puede convencer nuestro interior, sino solo tu Espíritu Santo, Señor. Es por eso que te decimos, envía tu Espíritu Santo a este país. Sopla, Señor, como dice tu escritura, que el viento sople sobre nuestras vidas, sobre este Chile que te necesita, sobre la iglesia chilena. Espíritu Santo, sopla convenciendo de error, sopla convenciendo de error, sopla convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Sopla, Espíritu Santo, en el interior de cada pastor, de cada líder, de cada ministro, de cada persona de influencia. Sopla, Espíritu Santo, quita de nosotros ideas humanas, quita de nosotros el sectarismo carnal de cada institución, de cada iglesia. Sentirse mejor que la otra, sentirse más avanzada que la otra. Saca el menosprecio ministerial en nuestros corazones. Saca el menosprecio, Señor, organizacional de nuestros corazones. Y tráenos al soplo del Espíritu Santo, al convencimiento de la gran obra que tú quieres hacer, Espíritu de Dios. Oramos por cada iglesia en este país, para que tu Espíritu les convenza de la misión que cada uno tiene, Señor. Permítenos olvidarnos, ayúdanos a olvidarnos del entretenimiento evangélico y permítenos amarte, Señor, y ser realmente convencido de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en estos tiempos. Convence a cada hermano y hermana que domingo a domingo y semana a semana se para detrás de un púlpito. Señor, que no sea la demostración de conocimiento, que no sean herramientas psicológicas, que no sean herramientas humanas, que no sean herramientas del alma, que no sean herramientas emocionales, que no sea manipulación emocional, que no sea, Señor amado, solamente el conocimiento seco, sino que cada lugar, en cada púlpito de nuestro país, fluya una palabra ungida por el Espíritu Santo para que ésta convenza, Señor, a las congregaciones, se convenzan las congregaciones del error, que no vivan en el mundo. Tú estás convenciendo al mundo de su error, pero muchísimos en las congregaciones por años se mantienen en el error del mundo. Señor, se mantienen en el pensamiento del mundo, se mantienen, Señor, viviendo como el mundo. No lo queremos, Señor, no queremos caminar en lo que el Espíritu convence al ser humano. Espíritu de Dios, tú puedes hacer un milagro en el interior de cada uno de nosotros. Y en este momento tú nos muestras, Señor, a aquello que debemos arrepentirnos. Tú nos muestras aquellos ídolos que debemos dejar, ídolos que escondemos, ídolos que tenemos tan bien guardados que no quisiéramos nunca dejarlos, y los tenemos en la mayor intimidad de nuestra vida.
Incluso el propio ministerio se puede transformar en un ídolo más importante que Cristo en nuestra vida. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos ofendido. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, escondiendo un ídolo, Señor, que puede ser totalmente invisible, pero ante ti, Señor, es totalmente visible. Señor, perdónanos en este día. Permítenos, Señor, ser guiados plenamente por la voz poderosa de tu Espíritu Santo, quien nos convence del error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús, te honramos, Señor. Te bendecimos esta mañana, Padre, y levantamos a ti nuestra adoración. Reconocemos que eres nuestro Señor, nuestro Rey. Reconocemos que eres nuestro Dios, grande y fuerte, que pelea a nuestro favor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra direccional y de amor, de ternura, que nos llama, lleno de amor, a ser convencidos de la verdad del reino sobre nosotros. Te adoramos, Espíritu Santo, glorificamos tu nombre glorioso en esta mañana, te honramos porque eres bueno, Señor. Termino con esta idea, amados. Cuando somos partícipes de la gloria de Dios, cuando vemos un hecho portentoso de parte del Señor, cuando vemos un milagro, cuando vemos la acción del Espíritu Santo a nuestro alrededor, ¿sabe qué pasa muchas veces? Ese es el momento cuando el Espíritu Santo nos convence. Fue el momento como convenció a Pedro con esa tremenda milagro que hizo a su lado. Y Pedro le dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. El solo hecho de ver la gloria de Dios manifestándose en medio nuestro, el solo hecho de ver un milagro, de ver un hombre levantándose, el solo hecho de ver un acto de misericordia de parte del Señor, es que nos hace sentirnos y convencernos de nuestro pecado, de nuestra inmundicia muchas veces. Hermano, le ruego al Espíritu Santo que nos muestre su gloria, que es la que nos convence, que muestre su gloria, que es la que nos convence. Quiero bendecirle a cada uno de ustedes en esta mañana, bendecir también a nuestros pastores, José y Flor, que están también ahí en el sur, los bendecimos, donde se encuentren, donde estén, sean bendecidos gratamente, amados pastores, nuestros hermanos pastores que van de camino, que Dios les dé fuerza en su trabajo, un día hermoso, y nos vemos en esta noche, amados, a las 10 de la noche, nos vemos para honrar, para seguir orando a nuestro Señor, y la segunda parte de lo que le quiero conversar. Así que, hermano, te bendigo y declaro que el favor y que la gracia de Dios va contigo donde tú quieras que vayas. Solamente hónralo con tu corazón. Que tengas un excelente día, amado. Nos vemos a las 10 en esta noche. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias, pastor, por tu palabra. Hermano. Gracias, mi pastor. Bendiciones, nos vemos. Bendecido día, hermanos. Shalom. Manuel por la palabra. Chao, Marito. Abrigarse, hace chichío. ¿Qué te la hizo? Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones, Hildita. Y si estáis Gracias por ahí, por todo. vamos a cubrirte en oración, Hildita. Así que ponete ahí en la presencia del Señor, dándole gracias. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones, nos Gracias. vemos. Bendiciones. Cuídense. Tengan un lindo Nos día. vemos esta tarde, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones a todos.